Muy bien, iniciamos entonces en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y conversando con el pastor Jorge, el día domingo él tocó el versículo 42 y se sorprendió porque él no sabía en qué versículo me había quedado yo la última vez. Y le dije, yo me quedé en el versículo 42 y él ha retomado, digamos, del versículo 42, el cual desarrolló aplicándolo a todas las cosas de la iglesia. Y hoy día vamos a ver el 43 al 47 y después entramos al capítulo 3 del 1 al 10. Entonces, como ya hemos hablado previamente, vamos a ver qué cosa fue lo que vimos la semana antepasada, porque ni siquiera antepasada, porque hemos visto también otra de la carta de Judas. Hace 2 semanas hemos visto lo siguiente, un pequeñísimo resumen. Hemos visto a Pedro, el que negó al maestro, ¿verdad? Ya el hombre ya está con el Espíritu Santo y está dando su primer discurso y muchos han caído a los pies del Señor. Entonces vamos a Pedro proclamando con valentía que Jesús es el Mesías prometido, que fue crucificado y resucitado por el poder de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto primero. También hemos visto al Espíritu Santo trayendo convicción de pecado. Eso es, pero yo soy bueno, soy buena gente, ¿no? Todo el mundo me conoce por ser alguien pero así chévere, no hago mal a nadie, no he matado a nadie, no hago nada malo, sí. ¿Alguna vez ha mentido? Sí, pero ¿quién no miente? ¿Cómo se llama el que miente? Mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo? No, yo no robo mi banco, ¿no? ¿Alguna vez has robado algo que sea muy pequeño en tu oficina? Te sacaste un clip, de pronto comenzaste a fotocopiar cosas que en la fotocopiadora con el papel de la oficina. ¿Alguna vez no te cobraron en el micro y te bajaste y alguna vez has salido antes de tiempo a un lugar donde debías quedarte hasta las 4 y te saliste a las 2:30? ¿Alguna vez te quedaste dormido mirando que nadie te miraba y te quedaste dormido en tu trabajo? ¿Alguna vez has robado tiempo, dinero, clips, papeles? ¿Has robado? Sí. ¿Cómo se llama el que roba? Ladrón. ¿Qué dicen los mandamientos de Dios? No levantarás falso testimonio, no mentirás. ¿Qué dicen? No robarás. ¿Quieres que siga? No, mejor no. ¿Estás seguro que eres una buena persona? Si sigo para adelante, ya. Ok. Entonces, vemos que el Espíritu Santo obra en las personas y ayuda cuando las conoces, digamos cuando lo conoces al Señor, a dar frutos de arrepentimiento, que es a lo que nos llama el Señor, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo trae convicción de pecado, arrepentimiento y salvación. ¿Pero de qué? Si yo estoy bien, claro, ya soy un pecador, pero estoy bien. Sí, estás en una hermosa bóveda con un techo azul precioso, con palmeras, con árboles, con pajaritos, con pececitos en el lago. Precioso todo, camino al infierno porque no tienes al Espíritu Santo en ti. No lo has recibido en tu vida. El Señor desea reconciliarse contigo porque eres un pecador. Él es santo y tú eres pecador. El pecado no tiene parte con Dios. Te ha dado tu hijo. Te ha dado su hijo para que él, siendo santo, muera como el peor de los pecadores y pagó tus pecados en la cruz. Te queda a ti recibirlo y creerle al Señor Jesús, y su Espíritu Santo vendrá a ti y serás salvado de una condenación. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y todos los que asisten a una iglesia y comienzan a escucharla, una parte no conocen esto y la mayor parte sí, son creyentes y saben que cuando cierren sus ojos, como Milca lo cerró, al abrirlos van a ver a Jesús. ¿Verdadéis? Eso es lo que sabemos, los que hemos recibido al Señor. Así que por eso es salvación. Nadie sabe
¿Hacia dónde está yendo? Porque este mundo le busca lo mejor y lo más bonito. ¡Día del amor! ¡San Valentín! Cuéntenme cómo era San Valentín. A ver, ¿cómo hablaba? ¿Qué idioma hablaba? ¿Que todo el mundo celebra San Valentín? Sin saber siquiera quién era ese hombre. ¿Existió? Pero ese es el mundo. Y ese es el amor del que hablamos, el humano. Es como una batería que se acaba, no el de Dios. Ya la iglesia hemos visto que nace como una comunidad perseverante en la doctrina del Señor, la doctrina de los apóstoles, están diciendo por ahí, la comunión y la oración con el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia es una de millones de iglesias que se ha levantado en el Espíritu Santo a través de 2000 años, desde Pentecostés, desde que empezó la historia que estamos viendo en el libro de Hechos. Así que eso es lo que hemos visto hasta el momento. He hecho un resumen, pero así comprimido. Pero ahora vamos a ver. Uno, el fruto visible de una iglesia verdaderamente llena del Espíritu Santo, porque iglesias hay. Vamos a ver el fruto de una verdadera iglesia, la que es el Espíritu Santo, la que la sostiene y la engrandece. Dos, cómo el poder de Cristo se manifiesta fuera del templo en la vida cotidiana. O sea, vienes acá y acá está Cristo, sales, ¿no? Mango, tamales. Estás en el mundo, caminas, ya son otras cosas. Los motos que pasan, los buses que se paran acá. No, Cristo está presente. Y la iglesia es un lugar donde congregamos para escuchar la palabra, alimentarnos, estar en comunión. Pero Cristo no se acaba cuando atraviesas esa puerta. Vamos a ver cómo el poder de Cristo se manifiesta fuera del templo en la vida diaria, y también vamos a ver que cuando Jesús es el centro, como aquí Jesús es el centro de nuestra adoración, la iglesia impacta públicamente, porque hay evidencias reales de que es el Señor Jesús el que está llevando a la iglesia adelante. Vuelvo a decirlo. La iglesia la levanta el Señor, la visión la pone el Señor. Los actores que estamos aquí son los que el Señor llama. Y no es cuestión de dinero. Más bien hay llamados, entre comillas, que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, que tienen para poder levantar, alquilar o comprar un local, para ponerse delante, para poner las sillas, armar todo, coger tu Biblia y ganar dinero. Y eso sí sobreabunda, lamentablemente, en la tierra. Aquí mismo en Chosica hay eso. Entonces vamos a ver la diferencia con esto. Acá está la iglesia recién nacida. Y vamos a ver todo lo que va ocurriendo. Vamos directamente entonces ya al versículo 43. Y vamos a ver acá el fruto continuo de una iglesia llena del Espíritu Santo. El versículo 43 lo vamos a leer hasta el 47 para acabar ya este capítulo 2. Dice así: al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Entonces ya está en acción el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un gato ahí que también lo está cantando, creo que atrás se escuchó. Ya está en acción el Espíritu Santo. Las maravillas y señales que los apóstoles hacían no significa que eran ellos, ¿verdad? Era el Espíritu Santo moviéndose. El temor que estamos mencionando aquí no es miedo. Bueno, a ver, si tú tienes un jefe en tu trabajo, o tienes a tu papá, o a tu abuelo, tu tío, no sé, le tienes miedo, es una cosa, pero le tienes respeto, reconocimiento de su posición en la familia o en el trabajo donde estés, al profesor en tu clase, el catedrático en la universidad, el rector de la universidad, tú lo ves
Y ese temor al que se está refiriendo es a esa actitud de darle reconocimiento al lugar que tiene. ¿Me dejo entender? No es miedo. ¿Ok? Entonces, es reverencia, para decirlo de otra manera. Es reverencia. Cuando Dios obra, el corazón entiende que Él está presente. Habíamos visto temprano un versículo donde hablaba que Dios va a poner un corazón nuevo y en él vendrá el Espíritu de Dios a habitar en ese corazón. Y cuando hablamos de que el corazón sabe que es Dios el que se estaba manifestando, es como a mí en este momento que tengo un texto adelante, tengo la Biblia abierta, tengo varias notas, pero cuando hablo, no estoy hablando de lo que tengo leído acá, estoy diciendo lo que el Señor está poniendo en mi corazón para decirles. Él está obrando en este momento, les está dando un mensaje a ustedes. Es el Señor que me está utilizando para eso. 44. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. 45. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Mire, en un país como el nuestro, y aquí en Sudamérica, particularmente, yo no soy viejo, pero tengo 63 años, para algunos puedo ser viejo, pero he pasado la revolución y he pasado el todo, el sendero luminoso, todas esas cosas en mis mejores edades de la vida he atravesado esos procesos y algunos somos contemporáneos por acá y lo pueden saber. Esto que estamos leyendo no es comunismo. ¿Qué cosa dice? Compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Eso es lo que el comunismo sí pregona, que hace, pero no. Hay multimillonarios comunistas porque usaron esta ideología, pero no, aquí lo hacían de verdad. Las personas comenzaron a desprenderse de lo que tenían y comenzaron a vender y comenzaron a dar a la iglesia y comenzaron ellos mismos a participar. Empezó una comunidad y ellos se desprendían de esto. El Espíritu Santo en acción, ojo, no es que tienes que vender tu casa, no. Estamos hablando de lo que ocurrió en ese momento. Hay, por ejemplo, unos comentarios del pastor Chuck Smith, que es el fundador del movimiento de Calvary, que dice: yo creo que se equivocaron y no todo fue del Espíritu Santo. Porque después más adelante vas a ver al apóstol Pablo que está reuniendo ofrendas para poder llevar a los pobres de Jerusalén que se han quedado sin nada. Así que, ojo, estamos hablando de temas también de administración, poquito a poco, mientras que estamos llevando la lección. Ya, bueno, vendían las posesiones y traían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles para que se pudiera hacer la administración económica. Correcto. Pero no era comunismo, era amor. Esto sí es amor. No era obligación. Era fruto del Espíritu. Y no lo voy a poner acá, pero en Salmos 133.1, que lo puse cuando estuvo el pastor Jorge la semana pasada, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es precioso y se aplicaba totalmente ahí. Versículo 46. Todos los días se reunían en el templo. Todos los días se reunían en el templo. Así que a partir de hoy no. Tenemos nosotros martes de oración, miércoles tenemos el servicio de media semana y tenemos este domingo. Esos son los días que tenemos. Así que, pero ellos se reunían todos los días. ¿Se dan cuenta qué tal fuego que tenían? ¿Ya? Y partían el pan en las casas, lo que llamamos la Santa Cena, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es, no tenían un momento de reunión familiar donde, no, era el momento de la partición del pan según como había enseñado Jesús, y lo hacían con alegría, lo hacían con gozo. ¿Ya? Y brindaban ayuda, dice, y mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, dice,
Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quiere decir que yo no vengo a la iglesia para sentarme religiosamente, escucho la palabra, ya es domingo y me voy. De eso hay muchísimo, ¿no? Entonces, abro la puerta de mi casa, viene una persona que le gusta mi casa, le gusta cómo hablo y después se va. Punto. Pero no se quedó con nada, no recibió nada. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hace un momento hablé de condenación. Entonces ya saben, salvos de ¿qué? De no condenarse, de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, al Espíritu Santo en tu vida. Ahora, observen algo importante aquí. No dice que ellos, o sea, los apóstoles, no añadían a las personas. Muy bien, lo comisionó a Johnny, mi hermano, tú te vienes con 12, por favor, y después de esos 12, cada uno traen 12, y 12, y 12, y hacemos acá una iglesia multinivel. Suena unique, ¿verdad? Suena Yambal, ¿no? A ver, no digo, levanten las manos quienes han entrado en esos multiniveles, porque ya levantaron al fondo. Ya, bueno. Eso es lo que se hace, y así la iglesia se llena de gente. No hacían eso, no eran los discípulos. Dice que el Señor añadía. ¿Y eso qué es? Que paso por acá y de pronto escucha que alguien está hablando un poco alto en un micrófono, miran, o de pronto estamos en la alabanza y de pronto miran, pero esto no era el colegio San Juan hasta Dios. ¿Qué cosa está pasando ahí? Están en reunión, kermés, gincana, ¿qué están haciendo? Ven allá afuera, dice iglesia cristiana, ¿qué? Y entran a ver y de pronto, hola, ¿qué tal? Adelante. No, eso lo estoy viendo, está bien, ven y ve. Siéntate, escucha. ¿Tienes algo que hacer? No, quédate acá, escucha. Salió mi hermano Coqui hasta la puerta y dijo, ven para acá. No. Quizás alguien invitó a alguien y ese alguien vino. Genial. Qué bueno, ¿no? Pero de cada 20 personas que invitamos, 0.0 entran o vienen. De cada 30 o 40, de pronto una viene. Y ya no vuelve. ¿Verdad? Esa es la realidad. Pero San Valentín, ¡wow! Ahí sí estoy de todas maneras, ¿eh? Ahí sí estoy de todas maneras. Pero ya pues, de pronto esa persona que sí llegó, que sí escuchó y que sí vio que aquí se hablaba la palabra de Dios y oye, algo que han dicho aquí no lo había escuchado antes, sí, pero sí está en la Biblia, ¿verdad? No me lo habían enseñado. Y de pronto, en un mes, 2 meses, esa persona le está hablando a alguien. Eso es lo que añade el Señor. No somos nosotros. ¿Nos usa? Sí, claro, nos usa. Entonces una iglesia saludable no se obsesiona con números. ¿Saben cuántas sillas hay puestas en este momento aquí? Acá, incluyendo a mi hermanita Elizabeth al fondo, hay 50. Más una silla aquí, por una circunstancia de salud que hemos puesto para mi hermana Marta. Pero acá, ahorita hay 50 sillas. Algunas personas, ¿se han levantado? No, están todas, ¿no? Ya. Me pongo a llorar porque no están cubiertas las 50. No, en realidad debería poner 60, pero ya no entran, pues. Entonces, simplemente eso lo va añadiendo el Señor. Pero ¿qué tal paciencia, pastor? Sí, o sea, eso es lo del Señor, no somos nosotros. Ahora, no nos obsesionamos entonces con números, pero sí con fidelidad. Cuando decimos lean su palabra es porque ahí es donde vas a encontrar todas sus respuestas. Cuando hay comunión genuina, compañerismo, que eso fomentamos aquí, Dios trae el crecimiento. La experiencia de Chuck Smith otra vez, estaba lleno de hippies. Y el hippie que le había traído a esos hippies finalmente, que había hablado y todo, le dice, Pastor Chuck, sí, necesito una iglesia más grande.
Entonces van y en un terreno ponen una carpa enorme, con la idea de tener un servicio a la semana con todo lleno, debidamente publicitado, avisado y todo. El primer día reventaba la carpa y tuvieron que hacer 4 servicios diarios. Eso lo hizo el pastor Chuck Smith. Él dijo, yo esperaba una iglesia de 250 personas, no más. Bueno, eso lo hace el Señor. Así que pasamos al capítulo 3 y vamos a ver el poder de Cristo en la vida cotidiana, lo que les había dicho más antes. Versículo 1 del capítulo 3. Un día, o sea, ya no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde Pentecostés. Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Algunas versiones que no son Reina Valera contemporánea por ahí, del 60 por ejemplo, no sé qué hora le ponen ahí. Novena, ya está. Para los judíos, para los hebreos, gracias, era la hora novena, que para nosotros lo entendemos las 3 de la tarde. Esa es la diferencia entre una versión y otra más actualizada, nada más. Era el momento de la oración. Una iglesia poderosa, tienen que ver aquí, es una iglesia que ora. Y habíamos hablado de eso hace un rato. Y hemos orado por el pastor Jorge y su estado de salud, ¿verdad? Ahora sí, Elizabeth, por favor, el cuadro que viene. Vamos a ver algunos versículos. Dice aquí, Juan 15:7. Si permanecen en mí, hay una condicional que pone aquí el Señor Jesús, porque Él es el que habla. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Inmediatamente puedo adivinar qué podemos estar pensando que quisiéramos pedir, porque conozco a varios miembros de la congregación. Y estamos en oración constante por todos los motivos de oración que se dan en cada uno de ustedes. Intercedemos, oramos. Acá el Señor es muy enfático. Pidan todo lo que quieran y les será hecho, pero ¿cuál es la condición? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Y cómo sé tus palabras, Señor Jesús? 5 minutos diarios de leer la palabra de Dios. Eso es lo que propone el pastor Jorge. Pero hay personas que leen todo el día, están ahí leyendo, en cada momento tienen un poco la palabra, o tienen un versículo y están reflexionando en ese versículo todo el día también. Ese es uno. Marcos 11:24, que dice, por tanto les digo que todo lo que pidieran, orando, crean que lo recibirán y vendrá a ustedes. Otra promesa puntual, Jesús también lo dice, todo lo que pidan orando, crean. Ese crean lo estoy remarcando ahí, creo, ¿sí? Crean que lo recibirán y vendrá a ustedes. Y el mismo Juan, años después, escribe en su primera carta, primera de Juan 3:22, y recibiremos de él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. ¿Se dan cuenta que sí, claro, pido al Señor, pero estoy haciendo las cosas que son agradables a Dios? Le estoy creyendo, permanezco en su palabra, ¿por qué no me respondes? Todo está en la Biblia, lo dice bien claro, tienes que permanecer en Él. ¿A quién le estás hablando entonces? ¿A ti mismo o a alguien que no es Dios? Cuidado, cuidado. A ese se le habla, todo el mundo le habla. Y a veces Él te da lo que tú le pides. Eso no significa que sea bueno, todo lo contrario. Toma, prepárate. Tú come nomás, tú recibe nomás. Espérate que estés delante de Dios. Así que eso es lo que dice el Señor. Miren,
cuando Juan escribe estas cartas de Juan, esa primera, segunda y tercera carta, y era un hombre de mucha edad. Se había llenado de plata con todo el apostolado hasta ese momento, los años que habían pasado, no. Era el único apóstol sobreviviente de todos, ya no vivía ninguno de los apóstoles, ninguno de los que eran discípulos de Jesús. Dos, estaba como esclavo en la isla de Patmos, frente a las costas de Asia Menor, y estaba en incógnito para que no sepan que era el apóstol Juan, porque era el único, para que no vengan y lo busquen y mandaba cartas anónimas, pero que las iglesias que se habían levantado en Asia Menor recibían, y esas cartas eran el culto, como el culto de las cartas que mandaba el apóstol, era el culto de cada una de estas iglesias. Iban y venían cartas a la isla, donde él estaba ahí, anónimo. ¿Eso es vida? ¿Cuál era el premio que tuvo Juan por estar haciendo lo que hacía? Él, que está en esa condición, dicen, créanle. Él sabía cuál era su misión, Dios le había hablado muy claro, y él estaba siendo obediente a Dios. Viejito, obediente a Dios. Estoy poniendo un caso para las personas que dicen, qué fácil es decir. No tiene sentido. Tiene un sustento no solamente doctrinal y de fe, que es lo más importante, también tiene un sustento histórico. Así que, diciéndoles esto, gracias Elizabeth, versículo 2. ¿Y vieron quiénes? A ver si se acuerdan. Estaban Pedro y Juan subiendo las escaleras del templo. Versículo 2. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosnas a los que entraban en el templo. Era cojo de nacimiento. Ojo, no era alguien que se había enfermado y se quedó así. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le rogó que le dieran limosna. Esa era su chamba de todos los días, en su condición de no poder caminar. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. Y yo me imagino al cojo, ¿no? Que está así primero, y después mirándolo. Míranos. Y el cojo se les quedó mirando, porque esperaba que ellos le dieran algo. Y de pronto sucedió. Dice, versículo 6, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Pero en lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué? Y bueno, hay una historia con el paralítico, ¿se acuerdan? Que pone por el techo, baja por un techo, está Jesús ahí llenecito de gente, no lo pueden meter al paralítico, los amigos lo cargan, rompen el techo y lo bajan, colgando al paralítico, ¿verdad? Bueno, es una cosa parecida, el cojo está ahora ahí, a la puerta del templo, ¿no? El mundo siempre pone al necesitado en la puerta. A ver si entienden esto que les estoy diciendo. Bueno, él sí tiene que estar, está pidiendo, sí, pues él necesita, o sea, ahí está, en la puerta. ¿Dónde estaba el cojo? En la puerta del templo, ¿verdad? Pero Dios quiere levantarlo. ¿Han entendido eso? Cuando Jesús dice, de pronto dice, cuando me visitaste en la cárcel, cuando estuve enfermo, cuando me diste de comer, Señor, ¿cuándo te visité en la cárcel? ¿Cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo te vestí? ¿Cuándo te di de comer? Cada vez que fuiste y le diste algo, cada vez que visitaste, lo hacías conmigo. Dios quiere levantar a esa persona, porque ¿sabes qué? Tú has venido acá a la iglesia el día de hoy y estás escuchando la palabra.
Pero hay personas que están ahí tomándose el shot de no sé qué tipo de supuesto licor, de alcohol, acá a la vuelta, que todavía no hacen eso que haces tú. Esa persona tiene la misma oportunidad que tienes tú. Y Dios quiere levantarlo. Tú hoy día has venido aquí y estás haciendo lo correcto. Como María de Betania. Y Marta, Marta, que te afanas, que quieres servir la mesa mientras que María escuchaba a Jesús, estaba haciendo lo más importante. Ok, ustedes han optado por lo más importante el día de hoy. Están recibiendo lo más importante. Esos jóvenes de por allá todavía no. Todavía no. Pero Dios los ama igual que ustedes y les da la misma oportunidad. El mundo pone en la puerta a los necesitados. Un poquito más allá si puedes. Pero Dios quiere levantarlos. Pedro no ignoró al cojo. El amor, así como Pedro, mira y no evade el tema. Pedro pudo haber dicho, te equivocaste, compadre, yo no tengo plata. O sea, ya sé que soy muy conocido, pero no tengo nada. No le dijo eso, le dijo, no tengo nada, pero lo que tengo te doy, levántate. El Espíritu de Dios en acción. Cristo, porque fue en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y lo hizo. Así que la iglesia quizás no tenga recursos abundantes, pero si tiene a Cristo, tiene lo que necesita. Lo repito, la iglesia quizás no tiene recursos abundantes. Ahí está la cajita de las ofrendas. Quizás no tiene la caja con sobres o todo, pero lo esencial es que tenemos al Señor. Eso tenemos. Lo demás es una relación con Dios, lo que tú tienes con Él. Entonces, vemos lo que sigue, por favor, Elizabeth. Otra vez, nuestro amigo el apóstol Juan, 15:5, está diciendo lo siguiente: si tenemos lo esencial, separados de mí nada pueden hacer. Salvo que esto se convierta en una fábrica, en un lugar de coach, de entrenamiento. Salvo que de pronto se convierta en algo así, bueno, pues empleamos un sistema de mundo y ahí te quedas, aplausos, que te vaya bien, pero la iglesia camina de la mano del Señor y eso es lo que necesita. Separados de mí nada pueden hacer. Gracias, Elizabeth. Ahora, una fe que levanta y que restaura. El versículo 7, ¿qué nos dice? Y tomándolo de la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Cómo habrá sido eso? Lo coge de la mano a ese hombre cojo de nacimiento y ¡clac, clac! Se le pone en orden y de pronto se para, ¿no? El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y lo más importante, alababa a Dios. O sea, no alababa a Pedro, no alababa a Juan. Vuelvo a decir, cuando voy y hago oración por el enfermo, es el Señor en acción, el Espíritu Santo. Puedo ungir en aceite, estoy en obediencia a lo que dice la palabra. La persona puede decir gracias por venir, hermano, pero la alabanza es para Dios. Entonces, otra vez, enfocados al lugar correcto, ¿verdad? El cojo saltaba y alababa a Dios. Un testimonio definitivamente que ha impactado a todos, ¿no? Versículo 9. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna al entrar al templo, en la puerta, la hermosa. Y se quedaron admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Elizabeth, por favor. Miren lo que dice el Salmo 42. Me sacó del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña. El mismo hombre, ¿no? La misma puerta de siempre, pero una vida completamente distinta a partir del momento en que recibió la bendición de Dios. Y es que cuando Jesús transforma a las personas, todos lo notan.
Hablaba con una hermana ayer y en todo lo que conversábamos le decía, me acuerdo de ti el 23 de febrero que viniste aquí, del año pasado. Me acuerdo y sabía que muchas veces te había invitado a que vinieras y ese día decidiste venir. Y te digo, la cara que tenías en ese tiempo no tiene nada que ver con lo que eres ahora. Ya es verdad, el Señor transforma y hermosea el rostro, inclusive, y eso es palabra de Dios. No lo estoy inventando. Busca tu Google y vas a ver el Señor, ¿no? Hermosea el rostro. Y eso es verdad. Tu semblante es otro. Tu semblante es otro. Yo soy feo, miren cómo sonrío. Tu semblante es otro. Eso lo he contado varias veces, quizás para los nuevos. Mi hija me dijo una vez, papi, estaba viendo tus fotos de cuando vivías en Cajamarca, todo. Ahí estás disfrutando, estás sonriendo, estás en familia, pero tienes hoy otra cara. En Cristo. Cuando me dijo eso, bueno, me sentí papá. Ah, sí, mi hija lo notó. Pero qué lindo que tu hija te diga algo así, ¿verdad? Ella vio un testimonio en mí. Y eso yo no lo estoy haciendo. No me he hecho cirugía estética ni nada, más bien estoy más viejo. Pero, wow, cuando tu hijo te diga algo así, me va a sorprender. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora esa luz, ya saben de dónde viene, ¿no? Es la luz del Señor en ti que se refracta ¡pah! Delante de todos. Y bueno, el poder no estaba en Pedro, pues. El poder no estaba en él. Estaba en el nombre, ¿no?, del Señor Jesús, al que él acudió para hacer lo que tenía que hacer. A los bautizantes, el domingo pasado, ¿qué les decía yo antes de sumergirlos? Con la autoridad, con la potestad que me da el Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, soy el pastor aquí, Danilo, y te bautizo. ¿Qué es eso? Horrible, ¿no? Es con la autoridad que me da el Señor para estar parado aquí, con la autoridad que me da para bautizar aquí. Pero te cuento algo, si ya has recibido al Señor Jesús en tu vida, tú con la autoridad que te da el Señor Jesús puedes bautizar personas también. ¿Sabías eso? ¿No es el mismo espíritu que tenemos? ¿Es que es el pastor el que tiene que bautizar? ¿Por orden? Sí. ¿Pero acaso Coqui, mi hermano, es pastor? Por lo menos todavía no. ¿Y qué le dije yo a mi hermano? Te bautizo a ti y tú, Aarón, te pones a mi lado y los dos bautizamos. En la autoridad del Señor Jesús. Él es, no nosotros. Y wow, que se ha sido gozo para el hermano Coqui también tener y ver a las personas que se bautizaron después de él. Así que es en el nombre del Señor. Entonces, el poder del Señor Jesús se muestra a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí buscaban en Jerusalén obedecerle a Él en todo. El resultado ha sido impactante y ahí se comienza a ver las señales, los prodigios, el temor. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Era Jerusalén, recuerden que había muchas personas, ellos eran pues el pescador, el publicano, el que cobraba impuestos, el que había sido terrorista cananita que peleaba contra los romanos. Ellos son los que andaban hablando del Señor con palabra, con la antigua escritura, sanando. Ellos, con el poder del Espíritu Santo. Así que el resultado ha sido impactante para todo Jerusalén y lo puede ser para ti también si le crees a Jesús. Ahí está la pregunta. ¿Le crees? ¿Le crees a Jesús? Vamos a hacer una pequeña aplicación final para que se pueda entender. Uy, se me fue. Esa aplicación es importante. Vamos a ver. Acá estás. Gracias. Una aplicación final.
Una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿ya? Vive, ¿quieren apuntarlo o recuérdenlo bien? Después les tomo la prueba. Vive en comunión real con Dios. La iglesia que tiene el Espíritu Santo vive en comunión real con Dios. Ustedes y yo estamos en comunión en este momento. Ustedes están escuchando un mensaje del Señor, yo se los estoy dando. Después tomaremos un cafecito juntos. Estamos aquí reunidos en comunión. Pero si la comunión es real con Dios, entonces está llena la iglesia del Espíritu Santo. Él se mueve a través del Espíritu Santo. Una iglesia entonces vive, una iglesia real, con el Espíritu Santo vive con Dios, en comunión con Dios y con todos sus hijos. Todos sus hijos. Depende del nombre del Señor Jesús. Depende del nombre del Señor Jesús. No de tu nombre, de lo buena gente que eres. No. Depende del nombre del Señor Jesucristo. Para que esa iglesia esté llena del Espíritu Santo. Él es el que está exaltado y Él es el que tiene el poder y la autoridad. Una iglesia llena del Espíritu Santo levanta al necesitado. Yo les he contado, me fui acá a Megacentro, estuve comprando por ahí, de pronto a esa persona que me estuvo arreglando la computadora, la primera vez que fui no le pareció importante que yo le dijera, soy pastor de iglesia evangélica, bla, bla, bla. Ya, igual, sonaban los grillos y el pájaro, pero la siguiente vez me dijo, ¿qué dice que es pastor? Sí, le digo ahí, ya. Yo también estuve con mi hermana cuando recién bajamos a Cacho Cívica a vivir acá, pero no me ayudaron en nada. ¿Qué pasó? Le dije. Bueno, ahí estaba mi construcción, teníamos que levantar las esteras, armar todo. La iglesia no me ayudó en nada. ¿Pero qué esperabas? Que me ayuden, pues. Que me compren el material, que me ayuden. Eso es lo que tú esperas de una iglesia, le dije. ¿Sabes? No esperes nada de la iglesia, le digo. Nosotros miramos al Señor Jesús, que es el que nos provee y Él es el que nos da a todos. Entonces, si tú estás yendo a buscar ayuda, pues anda al banco de materiales, pues no. Pero no vengas a una iglesia a pensar que te vamos a regalar todo el material. Más bien la iglesia necesita material. Así que bienvenido. Así le dije broma, ¿no? Pero ya, ese es el pensamiento que hay. La iglesia levanta al que está necesitado del Señor físicamente y en todas las cosas la iglesia. Si estás en comunión con el Señor y estamos en un mismo espíritu, Él hace la obra. Impacta también públicamente mostrando vidas transformadas. Yo tengo algunas caras, algunos rostros, tengo algunas personas, somos pocos todavía, pero puedo decir claramente que están en proceso de transformación. Hay una hermana que no está en este país, que de pronto cuando está con el ánimo en el suelo, yo le escribo y le digo, una vez le dije, tú sabes de dónde nacen las mariposas, era una oruga antes, entran en la crisálida, se transforman y salen. Dime, ¿la oruga siente dolor cuando se está transformando en mariposa? No sé, ¿siente dolor? Me preguntó esta persona. Ayer o antes de ayer que volví con ella, vuelve a pasar un proceso difícil. ¿Te acuerdas de la oruga? Bueno, Dios quiere hacer una mariposa preciosa de ti, pero tienes que pasar procesos. Tienes que ser transformado. Wow, hemos estado bajo las manos de Satanás tantos años y estabas como un transformer caminando, tú no te diste cuenta, mismo thriller, y de pronto ahora estás libre del Señor, pero ese proceso duele. Duele. Todos los conejos te salen, ¿no? Entonces las promesas de Dios son esas. Impactas, porque la gente ahí, inclusive, se cree, pues, ¿no? Porque se le conoce. ¿Quiénes son tus principales verdugos, tus principales jueces? Tu propia familia, que te ha visto crecer con ellos y que saben todo lo que hiciste. No te creen que ahora estás con el Señor. No es tan fácil.
Nadie es profeta en su propia tierra, dijo el Señor Jesús en Nazaret, donde lo llevaron a una peña para botarlo, para despeñarlo. O sea, nadie es profeta en su propia tierra. La transformación duele. Jacobo, Santiago digamos, ya para que se queden con ese nombre. Y Judas, el que hemos leído la carta, no el Iscariote, sino el que escribe la carta de Judas, parte del grupo de discípulos. Ellos, medios hermanos de Jesús, son parte de los que llegaron con la mamá cuando Jesús estaba con sus discípulos a puerta cerrada y le dicen: Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan, dice que salgas. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Igualito después salió, pero hizo la diferencia. Sus hermanos: ¿y tú por qué no subes a la fiesta? Sube. Sabía que lo estaban buscando para matarlo, pero diciendo: no eres tú, sube. Sus hermanos, esos recién entendieron quién era Jesús, con el que habían crecido como hermano mayor, cuando resucitó. Y ahí sí, escuchan, leen la carta de Judas y dice: Judas, hermano de Santiago y siervo de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano era la misma madre, pero las cosas que hace el Señor son tremendas. Nadie es profeta en su propia tierra. Y la familia, por ejemplo, mi familia, mis hermanos, no creen en el Señor. O sea, sí lo creen religiosamente, pero qué bien. Me tienen así. ¿Por qué te has ido tan lejos? Ese cumpleaños no sé qué, ven, domingo. No puedo, pues, estoy de pastor en una iglesia. ¿No se acuerdan que tengo que dar un servicio? Y estoy acá en Chosica, no estoy allá en Lima. ¡Ay, qué barbaridad! Y eso pasa en tu propia casa. No te engaña la iglesia que se llena del Espíritu Santo, no te engaña con espectáculos emocionales. La iglesia modela tu carácter, pero no te hace acá, o si quieres te pongo luces de acá de colores, haga donación, llenen la caja de ofrendas, compra acá todo un aparato con humo, cada vez que levantes los brazos sale luces y sonidos espectaculares para causarte emociones. Hay iglesias que lo hacen, por supuesto, aquí en el Perú. Así que no te engaña con eso, te muestra y deja que la iglesia a través de la palabra te modela. Y no se edifica haciendo eventos. O sea, la iglesia no funciona por eventos. La iglesia funciona por la palabra de Dios y hace actividades dentro, como fue la ceremonia de bautizo. Y tuvimos un almuerzo, ¿verdad? Ya, genial. Pero ¿qué era lo importante? Lo importante es lo que Dios ha hecho en la vida de estos 4, que han dado un paso de obediencia creyéndole. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Lo demás, compañerismo, ¿verdad? Bendiciones que el Señor da. No se edifica en los eventos. La iglesia te permite madurar en el Señor Jesús, perseverando en la enseñanza de la palabra, que es lo que estoy haciendo ahora, y siendo sostenida en la oración de todos y por todos los santos. Así que eso es lo que es la iglesia llena del Espíritu Santo. Y vamos a orar para ir terminando. Vamos a orar porque vamos a pedirle al Señor, si estás entendiendo cómo nació la iglesia, y esa es tu iglesia hoy, 2000 años después, es la misma historia, es el Espíritu Santo moviéndonos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú sigues obrando en tu iglesia. Haz de nosotros una comunidad que viva en comunión verdadera, Señor, dependiente de tu poder y fiel en oración. Que no busquemos recursos humanos
por encima de tu presencia. Levanta a los que están caídos, afirma nuestros pasos y permite que nuestra vida refleje que tú estás vivo. Añade tú a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Esta es tu casa, esta es tu iglesia. A ti te adoramos, Señor Jesús. Y en tu nombre hablamos, Señor. Amén y amén. Si tú has entendido bien el mensaje, y has de pronto quedado con la pregunta, ¿que debo ser salvo? ¿Y cómo es eso? Voy a hacer una pequeña oración por ti. Y quisiera que la escuches. Y si tú eres esa persona en que necesitas salvación, necesitas encontrar al Señor Jesús, repite conmigo entonces: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra y por entender, Señor, que tú eres el que le da a tu iglesia. No es el poder económico de nadie, no es la gestión administrativa de nadie. Eres tú transformando vidas a través de tu palabra y de pronto estando vivo, Señor, creyéndote. Tú viniste para salvarme de una condenación eterna. Yo te pido perdón, Señor, porque soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y me pongo a tus pies, Señor Jesús. Sé tú mi Señor y Salvador. Dame tu Espíritu Santo y permite alcanzar esta salvación, Señor. Gracias, Padre, por haber dado tu único Hijo para mi salvación. En tu nombre, Señor Jesús, hablo. Amén y amén. Vamos a cantarlo, Señor.